Donna Gardner se sentó en la mesa de su cocina, con las manos temblando mientras miraba el sobre frente a ella, las palabras en su interior golpeándola más fuerte que cualquier tormenta que había enfrentado en sus 68 años. Estado de Ohio, división de familia, Gerald y Nancy Gardner contra Donna Gardner, respecto a la detención ilegal de un menor. Su hijo y su esposa, las mismas personas que habían dejado a Caleb en su puerta hace 8 años con nada más que una pequeña bolsa de ropa y ojos llorosos, ahora la acusaban de secuestrar al niño que ella había criado, amado y protegido como propio. 8 años. 8 años de mañanas escolares, batallas con la tarea, pasteles de cumpleaños, rodillas raspadas, oraciones antes de dormir y susurros de seguridad diciéndole que estaba a salvo y amado. 8 años sosteniendo la pequeña mano de un niño ante cada miedo, consolándolo cuando el mundo exterior demostraba ser cruel e inestable, viéndolo crecer de un niño asustado a un niño brillante y resiliente que reía a pesar de la ausencia de sus padres. Y ahora Gerald y Nancy habían regresado con abogados y papeles, esperando que el tribunal ignorara la verdad, borrara todo lo que ella había hecho, todo lo que había sido, todo lo que había arriesgado por Caleb. Se hundió en la silla, doblando los papeles con cuidado, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado, cada momento en que eligió quedarse, luchar, brindar estabilidad cuando sus padres no podían o no querían. Caleb, arriba, inconsciente de la tormenta que se avecinaba sobre sus vidas, dormía pacíficamente, y aún así ella sabía que esa paz era frágil, amenazada por el regreso de quienes lo habían abandonado cuando más los necesitaba. Recordó el primer día que llegó a su puerta, con 4 años, aferrándose a su falda con ojos grandes y súplicas susurradas: «No me dejes, abuela». Le había prometido entonces, y cada día desde entonces, había cumplido esa promesa. Ahora, la ley, el tribunal y las personas que deberían haberlo amado incondicionalmente desafiaban todo lo que habían construido juntos. Su pecho se apretó al pensar en las llamadas que había hecho durante los años, llamando a Gerald, dejando mensajes para Nancy, desesperada por saber cuándo regresarían, solo para encontrarse con el silencio o excusas cortantes. Recordó el día que dejaron 2 bolsas de viaje en la puerta, murmurando: «Estará mejor aquí por ahora», y se fueron sin mirar atrás. Ese fue el momento en que comprendió que esto no era temporal, que no tenía otra opción que convertirse en abuela y madre, protectora y maestra, consuelo y guía para el niño abandonado por sus propios padres. Pensó en la nota que había guardado cuidadosamente en el cajón de su Biblia durante 8 años, doblada ordenadamente, prueba de su admisión: «No podemos hacer esto más. Cuida de él». Esa nota, se dio cuenta, sería su arma en la corte, la única evidencia que podía mostrar al juez la verdad: Caleb había sido dejado, no robado. Miró por la ventana el camino de grava, imaginando a Gerald y Nancy regresando con sus trajes y maletines, esperando que ella se acobardara, esperando que Caleb fuera suyo por derecho y no por amor, y una feroz determinación la invadió. No renunciaría a su nieto. No permitiría que el niño que dependía de ella fuera arrebatado por quienes lo habían abandonado, por quienes no aparecieron cuando más importaba. Esto ya no era miedo, incertidumbre o incluso el peso de amenazas legales, se trataba de verdad, lealtad y el vínculo irrompible que había construido con Caleb. 8 años de pruebas no podían ser borrados por un montón de papeles, y lucharía con todo lo que tenía para asegurarse de que el niño que confiaba en ella no fuera separado del único hogar que había conocido. Recogió el sobre, respiró hondo y susurró para sí misma: «Lo dejaron, y me aseguraré de que todos lo sepan». La lucha había comenzado y no había vuelta atrás. La vida de Caleb, su confianza y su felicidad dependían de ella, y no le fallaría, ni ahora ni nunca. A la mañana siguiente, Donna intentó continuar como si nada hubiera cambiado, aunque su mente corría con todos los escenarios posibles. Caleb entró corriendo a la cocina, mochila colgada de un hombro, ojos brillantes y curiosos, completamente inconsciente de que el mundo afuera estaba cambiando bajo sus pies. «Buenos días, cariño», dijo, forzando calidez en su voz, aunque su estómago se retorcía. Él hablaba sobre un proyecto de ciencia, sobre un dibujo que había hecho, ajeno a la tormenta que se cernía más allá de sus paredes. Donna le sirvió un vaso de jugo, escuchando mientras tarareaba, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. No podía decirle aún, tenía solo 12 años, pero su corazón ya había soportado suficiente abandono para volverlo cauteloso, desconfiado de promesas de cualquiera, incluso de sus propios padres. Recordó cada noche que él susurraba: «No me dejes ir, abuela», mientras se acurrucaba bajo las cobijas, con sus diminutos puños aferrados a los de ella por seguridad y consuelo, y ahora la idea de que alguien pudiera arrebatárselo, del único hogar que había conocido, le resultaba insoportable. Después del desayuno, Donna llevó a Caleb a la escuela, sujetando su mano con fuerza en el camino al autobús, sintiendo la misma protección que había sentido cuando tenía 4 años, cuando cada paso fuera de la casa parecía exponerlo a las incertidumbres del mundo. «Nos vemos después de la escuela, abuela», dijo, con voz inocente, sin saber que el sobre en su cajón,
las cartas en la carpeta certificada ya habían comenzado a cambiar las reglas de sus vidas. Lo vio subir al autobús, su pequeña figura volteando para despedirse una última vez antes de desaparecer tras las puertas amarillas, y su pecho dolió, recordando todas las mañanas que lo había abrazado antes de enviarlo, prometiéndose siempre estar allí, sin importar qué. Al regresar a casa, Donna se sentó nuevamente en la mesa de la cocina con el sobre frente a ella, abriéndolo lentamente, leyendo la jerga legal que convertía a su hijo y a su esposa en adversarios, torciendo un acto de amor en una acusación de crimen. Había pasado años reuniendo pruebas, registros escolares, documentos médicos, cartas de maestros, vecinos y miembros de la iglesia, todas atestiguando su papel como cuidadora, el apoyo inquebrantable que había dado a Caleb, la vida que había construido a su alrededor. Cada visita al médico, cada rodilla raspada, cada logro, cada cuento antes de dormir era testimonio de su dedicación. Y aún así, sabía que los abogados podían distorsionar la verdad, pintar su cuidado como algo siniestro si no se presentaba con cuidado. Comenzó a tomar notas, organizando la evidencia, llamando a Joan Price, su abogada, en busca de orientación. La voz de Joan fue calma pero firme por teléfono. Donna, están intentando reescribir la historia. Pero tenemos pruebas, testigos y un niño que sabe dónde pertenece. Mantente tranquila y enfocada. Esto no es miedo, es protegerlo. Donna asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad, sabiendo que la batalla en el tribunal sería dura, que su hijo y su esposa habían regresado con intención, con abogados y papeles, con planes que ignoraban los 8 años de devoción que había vertido en la vida de Caleb. Recordó la primera vez que Caleb preguntó por ellos, meses después de su desaparición, y cómo había luchado por decirle la verdad con suavidad, sin romper la frágil confianza que tenía en ella. «Me dejaron, abuela», susurró, con hombros temblorosos y ojos abiertos. Ella se arrodilló a su lado, agarrando sus pequeñas manos, y susurró, «Sí, cariño. Pero estás a salvo, y siempre estaré aquí para ti». El recuerdo le trajo lágrimas incluso ahora, recordándole por qué tenía que luchar, por qué no podía permitir que nadie se lo llevara. Mientras la tarde se extendía hasta la noche, reunió la tarea de Caleb y se sentó con él en la mesa, guiando sus manos mientras terminaba los trabajos, su mente constantemente alerta, considerando cada táctica posible, cada testigo de apoyo que podría llamar, cada documento que pudiera probar que Caleb nunca había sido abandonado por amor, solo por quienes habían fallado antes de que ella interviniera. Y mientras Caleb se recostaba, quitándose las migas de la camisa, mirándola con ojos confiados, Donna comprendió que esta lucha era más que legalidad, era preservar la vida que habían construido juntos, la confianza, el amor y el sentido de pertenencia que ningún tribunal podía medir, pero que valía más que cualquier otra cosa. Esa noche se prometió, mientras Caleb dormía plácidamente en su cama, que no dejaría que el miedo la gobernara, que enfrentaría la batalla que venía de frente, y que ningún papel, abogado o acusación podría borrar jamás los años de cuidado, guía y amor que habían forjado el vínculo entre abuela y nieto. Los días que siguieron a la llegada de los papeles legales fueron un torbellino de planificación, llamadas y observación silenciosa, con Donna vigilando constantemente a Caleb, asegurándose de que no percibiera la tensión que amenazaba con alterar sus vidas. Lo vio reír y bromear con amigos en el patio, aparentemente ajeno a la tormenta que se acercaba, y le rompía el corazón pensar que pronto podrían reclamar al niño que había llegado a depender de ella como el centro de su mundo. Recordó cómo Caleb se había aferrado a ella esa primera noche, temblando, después de que Gerald y Nancy lo dejaran en su puerta, y sacó fuerza de ese recuerdo, sabiendo que su compromiso era inquebrantable. Cada noche revisaba la carpeta con notas de sus maestros, declaraciones de vecinos y registros médicos, prueba de la vida que habían construido juntos, prueba de su dedicación constante. Hacía listas de quien podría testificar, recordando cada partido de béisbol que había aplaudido, cada recital al que había asistido, cada vez que había secado una lágrima de su mejilla cuando el mundo había sido cruel o indiferente. Su abogada, Joan, la tranquilizaba, «Donna, tenemos todo lo que necesitamos. Esto se trata de la evidencia de cuidado, no de suposiciones. Recuerda, el juez verá que el niño ha prosperado bajo tu tutela». Pero incluso con esa seguridad, la ansiedad la corroía. ¿Cómo podría la ley medir el amor, la atención y los innumerables pequeños sacrificios que había hecho? Pensó en las muchas mañanas que se había levantado temprano para preparar el desayuno, empacar almuerzos con notas y dibujos, cortar las cortezas de los sándwiches tal como a Caleb le gustaban, y llevarlo a la escuela mientras él hablaba emocionado de proyectos o historias de sus amigos. Recordó las noches dedicadas a la tarea, corrigiendo errores de ortografía, ayudándolo a crear proyectos de ciencia, el orgullo en sus ojos al aprender algo nuevo, y la alegría cuando traía a casa boletines con calificaciones excelentes. ¿Cómo podría alguien decir que lo había alejado de sus padres cuando ella había sido todo para él durante 8 años, formando al niño amable, resiliente y considerado en que se había convertido? Sin embargo, el miedo persistía,
mordiéndole silenciosamente. Geral y Nancy no regresaban por amor, sino por influencia, control, quizá incluso por beneficio económico disfrazado de preocupación por Caleb. Donna recordó la primera vez que intentó explicarle a Caleb por qué sus padres lo habían dejado, como sus pequeñas manos temblaban contra las suyas, y él susurró: «Pensé que me querían, abuela». Ella lo abrazó fuerte, susurrando: «Sí, a su manera, pero yo también te amo, y siempre estaré aquí». Esa promesa, hecha cuando él tenía 4 años, había definido cada día desde entonces, guiando sus decisiones, prioridades y existencia. Ahora, debía mantenerse firme no solo por ella, sino por él, por cada sonrisa, cada lágrima, cada rodilla raspada, cada cuento antes de dormir, cada momento de tranquilidad que le había dado durante los años. Pasaba horas asegurándose de que cada documento estuviera correcto, cada testigo listo, garantizando que la vida de Caleb no pudiera ser distorsionada. Y mientras tanto, Caleb vivía en la inocencia, trabajando en proyectos escolares, dibujando, haciendo preguntas sobre sus tareas de ciencia, completamente ajeno a la batalla legal que se formaba a su alrededor, al mundo adulto que amenazaba con quitarle la vida que conocía como segura y amorosa. Donna se recordó la nota que habían dejado todos esos años atrás, doblada cuidadosamente en su cajón: «No podemos hacer esto más. Cuida de él». Era su admisión, su declaración de que Caleb había sido abandonado, y sería su escudo contra cada acusación falsa, cada intento de reescribir la historia. Esa noche, al arropar a Caleb en su cama, alisar su cabello y escuchar su suave respiración, susurró nuevamente: «Nadie puede quitártelo. Aquí perteneces, conmigo». Y lo decía con cada fibra de su ser. Esa promesa la guiaría a través de las audiencias, los enfrentamientos y el miedo de que Geral y Nancy intentaran llevarse a Caleb del único hogar que había conocido. Cada papel presentado, cada llamada realizada, cada testigo convocado serviría para protegerlo, honrar los 8 años de cuidado que había brindado y demostrar que el amor no es un crimen, que la dedicación y la estabilidad importan más que la sangre ausente, y que el bienestar de un niño no puede comprometerse por conveniencia o beneficio económico. Y mientras se sentaba en el silencio de la cocina, revisando sus planes una vez más, sabía que esta batalla, aunque desafiante, era necesaria. Por Caleb, por la justicia, por cada promesa que había hecho, Donna Gardner se preparó para enfrentar lo que viniera, decidida a proteger al niño que amaba con cada onza de su corazón. Las semanas previas a la primera audiencia judicial estuvieron llenas de tensión que se impregnaba en cada rincón de la granja de Donna, una presencia pesada e invisible que ni Caleb ni ella podían ignorar, aunque ella hacía todo lo posible por protegerlo de su peso. Las mañanas se pasaban revisando tareas y preparando almuerzos, las tardes entre dejarlo a la escuela y hacer recados, pero en cada mirada, en cada pequeño gesto, Donna sentía la presión aumentar, sabiendo que Geral y Nancy estaban orquestando su regreso como una nube de tormenta en el horizonte, lista para destrozar la vida que habían ignorado durante tanto tiempo. Documentaba meticulosamente cada detalle de la rutina de Caleb, su desempeño escolar, sus amistades, su participación en la iglesia, incluso sus pequeños actos de bondad que reflejaban la estabilidad que había encontrado bajo su cuidado. Cada prueba se convertía en un salvavidas, evidencia de que había prosperado gracias al amor que ella le había dado, un escudo contra la acusación de detención ilegal que Geral y Nancy blandían como arma. Cada noche revisaba la carpeta una y otra vez, ensayando respuestas, anticipando argumentos, asegurándose de que cada testigo dijera la verdad, no la historia que el tribunal pudiera creer, y cada vez que Caleb reía en la habitación contigua, corriendo autos de juguete por la sala o tarareando las canciones que había aprendido en el coro, ella sentía tanto alegría como una urgente sensación de gravedad, porque sabía que la vida que habían construido era frágil, sostenida por la promesa que le había hecho hace 8 años, una promesa que ahora enfrentaba su prueba más grande. Recordaba aquellos primeros días, cuando Geral y Nancy habían dejado a Caleb sin explicación, dejando solo una breve nota doblada que se convirtió en su brújula moral, la evidencia silenciosa pero firme de que había actuado en el mejor interés del niño, dándole el amor, la seguridad y la atención que ellos no habían proporcionado. Por las noches, se sentaba a la cocina con una taza de té ya fría, escuchando la respiración suave de Caleb arriba, pensando en cada rodilla raspada, cada fiebre nocturna, cada momento de duda y miedo que había experimentado, y como ella había estado allí, constantemente, sin fallar, para consolarlo, guiarlo y apoyarlo. Sentía el peso de la responsabilidad presionando, consciente de que esta batalla legal podía cambiarlo todo, potencialmente deshaciendo los 8 años de estabilidad y amor que habían permitido que Caleb creciera como el niño seguro, amable e inteligente que estaba llegando a ser. Aún así, sacaba fuerza de cada pequeña victoria, cada nota de un maestro, cada afirmación de un vecino, y cada sonrisa que Caleb le ofrecía le recordaba por qué no podía, ni debía, permitir que alguien se lo llevara del único hogar que había conocido.
Ensayaba explicaciones para las preguntas de Caleb, sabiendo que notaría si titubeaba, si la preocupación se filtraba en su voz, y quería ser honesta sin asustarlo, lista para apoyarlo lo que viniera, mientras le transmitía que esta batalla no era suya sola, sino que ella la asumiría con él, por él. El apoyo de la comunidad se convirtió en un ejército invisible detrás de ella. El pastor James confirmando la participación de Caleb en actividades de la iglesia y su buen carácter, maestros proporcionando informes escritos sobre su progreso y conducta, enfermeras atestiguando su historial médico y el cuidado constante que ella había brindado, vecinos listos para testificar sobre el entorno de estabilidad y amor en el que había crecido. Cada conversación, cada firma, cada declaración se convirtió en un bloque de construcción en la fortaleza que estaba levantando alrededor de Caleb, una fortaleza de verdad y evidencia de que este niño había sido amado, cuidado y criado con dedicación inquebrantable, una vida sostenida por paciencia, sacrificios y devoción que ningún término legal como detención podría disminuir. Recordaba el primer proyecto de ciencias de Caleb, como dudaba ante el pegamento, inseguro de si las piezas se unirían, y como ella lo alentó, ayudándolo pacientemente a cortar, pegar y organizar, elogiando cada pequeño logro, dejándole experimentar la satisfacción de crear y esforzarse. Ahora, años después, esas mismas lecciones de paciencia, guía y amor lo habían transformado en un niño resiliente, reflexivo e inteligente, listo para afirmar, incluso en silencio, que pertenecía al hogar que conocía, bajo el cuidado de la abuela que nunca había fallado. Y a través de todo, Donna sabía que la lucha sería ardua, emocionalmente agotadora y a veces aparentemente imposible, pero también sabía que estaba preparada, armada con cada hecho, cada testimonio, cada sacrificio personal que había hecho, cada recuerdo, cada momento de conexión con Caleb, todo convergiendo en una verdad inquebrantable, que él estaba seguro, amado y completamente bajo su protección. Cada noche, al cerrar la carpeta y prepararse para otro día, se susurraba el mantra que había mantenido desde la primera nota: no estás solo, Caleb, y no permitiré que te quiten de mí. Esa promesa ya no eran solo palabras, se había convertido en el principio que guiaba cada pensamiento y acción, la base de la vida que había construido con él, y el arma que empuñaría para defenderlo, sin importar los desafíos legales que vinieran, porque el amor, la verdad y la dedicación nunca podrían ser borrados por padres ausentes o amenazas vacías. El día de la audiencia llegó, y Donna se despertó antes del amanecer, con el pecho apretado por una mezcla de ansiedad y determinación, no porque dudara de su causa, sino porque sabía lo frágil que podía sentirse la seguridad de Caleb bajo el escrutinio de extraños en una sala de tribunal. Preparó el desayuno en silencio, asegurándose de que Caleb comiera algo, mientras él jugueteaba con las correas de su mochila, percibiendo la tensión en el aire y el inusual silencio que colgaba sobre su hogar, un silencio más pesado que cualquier mañana compartida antes, y sostuvo su mano con fuerza mientras conducían al juzgado, el zumbido del motor recordándole constantemente las millas que lo separaban de la seguridad de su granja familiar. El edificio se erguía imponente, un monumento frío de reglas y juicios, pero Donna se negó a dejar que el miedo echara raíces en ninguno de los dos, susurrando con voz suave: está bien, Caleb, esto es solo una sala donde la gente habla. Estamos juntos, y eso es lo que importa. Él asintió en silencio, entrelazando sus dedos pequeños pero crecientes con los de ella, una muestra silenciosa pero firme de confianza, y ella sintió el peso de la responsabilidad presionar más, consciente de que cada paso dentro de esa sala podría desafiar la vida que habían construido durante 8 largos años ininterrumpidos. La sala olía débilmente a pulimento y papel viejo, un contraste marcado con los aromas de su cocina y jardín, y cada crujido del piso de madera bajo sus pies resonaba como un tambor de anticipación. Gerald y Nancy ya estaban allí, sentados con postura rígida, expresiones ensayadas, corteses pero distantes, la apariencia de calma ocultando cualquier tormenta que pudiera agitarse bajo la superficie. La abogada de Donna, Joan Price, le dio un asentimiento tranquilizador, hojeando la carpeta que contenía cada pieza de evidencia cuidadosamente compilada, cada nota de maestros, vecinos y profesionales de la salud, y Donna sintió un impulso de confianza, sabiendo que no estaba sola, consciente de que la verdad estaba de su lado. Aunque no podía predecir cómo interpretaría el juez años de ausencia convertidos en años de devoción. Cuando el juez entró, la sala se sumió en un silencio tenso, que se sentía en la piel, y Donna apretó la mano de Caleb bajo la mesa, sintiendo su corazón latir al compás del suyo, firme y ansioso al mismo tiempo, y mientras comenzaban los procedimientos, escuchó atentamente cada palabra un posible riesgo o consuelo. La voz de Gerald fue medida, ensayada, reclamando estabilidad, madurez y preparación, hablando del pasado como si 8 años de ausencia pudieran borrarse con frases ordenadas y promesas, mientras Nancy intervenía con una calidez ensayada que carecía de la profundidad de comprensión que Donna había cultivado en Caleb a través de innumerables cuentos antes de dormir. Rodillas raspadas y estímulos silenciosos. Cuando fue su turno, Donna se puso de pie,
con el corazón latiendo fuerte, y habló no solo ante el tribunal sino ante la verdad misma, relatando el primer día que Caleb había llegado, la nota dejada, las llamadas sin respuesta, los meses de espera y los años de cuidado y devoción constante, su voz temblando en momentos, pero fortalecida por el conocimiento de que había actuado desde el amor, la responsabilidad y el compromiso inquebrantable, no por conveniencia u obligación. Presentó a maestros, vecinos y personal médico que testificaron sobre el crecimiento, comportamiento, salud y estabilidad emocional de Caleb, cada historia una imagen vívida de un niño criado en un ambiente estable y amoroso, un niño que había prosperado porque alguien apareció cuando aquellos que debían cuidarse fueron. Caleb permaneció en silencio, observando, con los ojos abiertos, a veces mirando a Donna en busca de consuelo, y ella le apretó la mano suavemente, diciéndole en silencio, «¿Estás seguro? Y estamos juntos». Compartió la carpeta, la nota doblada de Gerald y Nancy, la que había sido su brújula durante 8 años, y a medida que cada palabra se leía en voz alta en el tribunal, el peso de su abandono se hizo innegable, un registro frío y factual de la elección que habían hecho, no dicha pero gritante en cada línea, validando todo lo que ella había hecho para proteger y criar a Caleb. Para cuando terminó su testimonio, una mezcla de agotamiento y alivio la invadió, con las rodillas débiles pero el espíritu intacto, y Caleb, por primera vez en semanas, permitió una pequeña sonrisa, sintiendo el apoyo y el amor que habían sido el ancla de su vida. El juez escuchó atentamente, hojeando los documentos, asintiendo como si armara un rompecabezas, y en esa sala, llena de formalidades y jerga legal, la verdad permaneció simple e innegable. Caleb había sido amado, cuidado y criado en un entorno de atención y estabilidad, y Donna había sido la única constante en su joven vida. Ese día fue más que una audiencia judicial. Fue la culminación de años de perseverancia silenciosa, de mañanas y noches llenas de tareas, comidas y cuentos antes de dormir, de paciencia infinita y sacrificios que habían moldeado a Caleb en el niño que se sentaba a su lado, fuerte, resiliente y listo para enfrentar cualquier tormenta, sabiendo que no estaba solo, y que la mujer que lo había criado, guiado y amado incondicionalmente, lucharía siempre para proteger el hogar que habían construido. Juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación, reuniones y anticipación ansiosa, pero Donna mantenía un equilibrio cuidadoso entre proteger a Caleb del estrés e involucrarlo lo suficiente para honrar sus sentimientos, consciente de que tenía derecho a entender, al menos en parte, la batalla que se desarrollaba a su alrededor. Pasaba horas revisando cada evidencia, asegurándose de que los registros escolares, expedientes médicos y declaraciones de testigos estuvieran meticulosamente organizados, mientras Joan Price la asesoraba sobre cómo presentar la narrativa sin parecer a la defensiva, enfocándose en el cuidado y compromiso inquebrantable que habían definido la vida de Caleb bajo la supervisión de Donna, una vida llena de rutina, estabilidad y amor que Gerald y Nancy habían descuidado durante tanto tiempo. En casa, las noches se convertían en momentos de preparación silenciosa. Donna y Caleb repasaban sus rutinas diarias, practicaban respuestas a posibles preguntas y discutían la importancia de decir la verdad sin miedo, aunque cada conversación llevaba un peso, de esos que se sienten en el pecho y hacen que respirar sea deliberado, porque incluso a sus 12 años, Caleb comprendía lo suficiente para percibir la magnitud de lo que estaba ocurriendo, sus ojos brillantes reflejando curiosidad, preocupación y la tenue sombra de la inquietud, y Donna lo abrazaba, susurrando palabras de consuelo que eran parte mantra, parte promesa. «Estás seguro. Eres amado. Nada puede cambiar eso». El sueño llegaba entrecortado para ambos. Las noches de Donna estaban marcadas por recuerdos de la nota dejada hace 8 años, las puertas vacías y las innumerables mañanas en que se despertaba al sonido de los pequeños pasos de Caleb en el pasillo, mientras los sueños de Caleb estaban llenos de escenarios imaginarios de ser arrebatado del único hogar que conocía, donde el amor había sido su constante, y cada mañana se levantaban con una mezcla de temor y determinación, enfrentando un mundo que se había convertido tanto en campo de batalla como en santuario. La comunidad se unió de manera silenciosa pero poderosa. Los maestros escribían cartas detallando el progreso de Caleb, los vecinos se ofrecían a testificar sobre la estabilidad y el ambiente de cuidado en el que había crecido, y amigos de la iglesia proporcionaban documentación de su participación, logros y carácter. Cada palabra un testimonio de años de presencia y cuidado consistentes que ninguna excusa breve ni explicación ensayada de Gerald y Nancy podía deshacer, pero el proceso legal era implacable. Cada documento presentado un recordatorio de que luchaban no solo por la custodia física de Caleb, sino por su bienestar emocional y psicológico, una batalla librada en palabras, formularios y testimonios, pero basada en la realidad innegable del amor y la dedicación. Gerald y Nancy, en contraste, presentaban historias cuidadosamente seleccionadas de sus recientes intentos de estabilidad, pero con un tono vacío, una sensación de que su argumento dependía del potencial más que del cuidado comprobado, una fachada pulida que chocaba con la realidad documentada y vivida de la vida de Caleb con Donna. Sus breves apariciones estaban llenas de sonrisas ensayadas y gestos controlados, pero para quien observaba con atención, la ausencia de 8 años formativos.
Hablaba más fuerte que sus palabras cuidadosamente escogidas. Caleb percibía estas tensiones sutiles, la manera en que los adultos susurraban en los rincones, como sus ojos se movían nerviosos ante preguntas sobre su crianza, pero se aferraba a Donna, confiando en su guía, y con cada día que pasaba, su tranquila confianza crecía, fortalecida por el amor y la constancia que siempre había conocido. Donna lo observaba con cuidado, maravillándose de lo resiliente que se había vuelto a pesar de las traiciones tempranas, y aún así no podía ignorar los agudos pinchazos de miedo que acompañaban cada fecha de tribunal, consciente de que por más contundente que fuera la evidencia, existía la posibilidad de que formalidades e interpretaciones legales pasaran por alto las verdades intangibles que habían definido la infancia de Caleb, las incontables noches en que le había leído las rodillas raspadas vendadas con manos tiernas, las tareas guiadas pacientemente, las comidas preparadas con amor, las risas, los abrazos, los pequeños rituales que consolidaron un sentido de pertenencia, seguridad y amor. En momentos de quietud, se sentaba en la mesa de la cocina mucho después de que Caleb se hubiera acostado, revisando notas, cartas y fotografías, trazando el camino que habían recorrido juntos y recordándose por qué había luchado en cada paso, porque el abandono nunca debe ser recompensado, porque el amor no se mide solo en semanas o meses, sino en años de compromiso ininterrumpido, porque el bienestar de un niño no es negociable, y porque el niño que dormía seguro en la habitación contigua, soñando sin miedo por primera vez en su vida, merecía nada menos que una defensora que luchara sin compromisos, sin vacilaciones y sin disculpas. Y a medida que pasaban los días, mientras se presentaban documentos legales, se preparaban testigos y la sala del tribunal se acercaba con cada amanecer, Donna sentía una resolución silenciosa pero inquebrantable, forjada en años de dificultades y fortalecida por la presencia constante de un niño que se había convertido en su razón y responsabilidad. No permitiría que 8 años de amor y cuidado fueran descartados, no dejaría que las promesas vacías de quienes se habían marchado reescribieran la historia de Caleb, y con cada onza de fuerza que poseía, se mantendría como guardiana no solo de su presente sino del futuro que había ganado, el futuro que habían construido juntos con paciencia, devoción y un vínculo inquebrantable que ninguna maniobra legal podría romper. La sala del tribunal era un mundo aparte de la tranquila vida que Donna y Caleb habían construido, con sus paredes estériles resonando con el roce de papeles y susurros, pero ella llevaba consigo el peso y la prueba de 8 años de cuidado inquebrantable, sosteniendo firmemente la mano de Caleb al entrar, sintiendo sus dedos apretarse alrededor de los suyos en un pacto silencioso de valentía, sabiendo que en ese lugar el amor sería puesto a prueba contra la ley y la verdad contra reclamos de conveniencia y abandono. La jueza, estricta pero justa, llamó a iniciar el caso, y la sala se llenó de tensa anticipación, el aire cargado de juicios no expresados y emociones contenidas, mientras Gerald y Nancy se sentaban rígidos en su mesa, flanqueados por abogados, con expresiones pulidas, ensayadas, pero frágiles bajo la superficie, sin revelar nada de los años de ausencia, de los cumpleaños perdidos, las rodillas curadas, los hitos celebrados silenciosamente en el abrazo de una abuela. La abogada de Donna, Joan Price, presentó el caso con claridad y precisión, guiando al tribunal por cada momento de la vida de Caleb desde aquel fatídico día, trayendo maestros, vecinos y miembros de la comunidad que habían sido testigos del crecimiento, fuerza y carácter del niño, cada testimonio una capa de verdad que contrarrestaba las afirmaciones de Gerald y Nancy, mientras Caleb, sentado junto a Donna, escuchaba en silencio, susurrando ocasionalmente palabras de aliento. «Está bien. Abuela. Has hecho todo bien». Sus palabras, simples pero profundas, llenaban a Donna de una determinación feroz, recordándole por qué había soportado cada noche sin dormir, cada punzada de duda, cada preocupación susurrada en la oscuridad cuando el mundo parecía pesado e incierto. La defensa intentó argumentar inestabilidad, afirmando que habían trabajado por un entorno más adecuado para Caleb, pero cada declaración sonaba vacía frente a la evidencia acumulada, el álbum de recuerdos, los registros escolares, las fotografías de innumerables eventos, las cartas de maestros elogiando su resiliencia emocional y los relatos sinceros de vecinos que habían visto de primera mano una vida de amor y cuidado que ninguna ausencia, por reciente que fuera, podía deshacer. A medida que avanzaba la audiencia, Donna observó cómo la expresión de Caleb cambiaba, la preocupación sustituida lentamente por una confianza tranquila, reflejo de la seguridad que siempre había sentido en casa, en la mesa de la cocina, en las noches tranquilas llenas de tareas y cuentos. Comprendía, de una manera que solo los niños pueden, la diferencia entre presencia y promesas, entre amor y obligación, y la claridad en sus ojos tranquilizaba a Donna, asegurándole que, sin importar el resultado, él había crecido fuerte, amado e intacto. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar, la voz de Donna transmitió el peso de la experiencia, de la tristeza y la alegría entrelazadas, de noches sosteniendo a un niño que suplicaba no ser abandonado, de años criándolo como propio, de una promesa cumplida con cada fibra de su ser. Describió no solo el cuidado que había brindado, sino el vínculo que habían forjado,
la resiliencia que Caleb había cultivado y la estabilidad que le permitió prosperar contra todo pronóstico, cada palabra deliberada, impregnada de la autoridad tranquila de alguien que había vivido cada momento que relataba, que había enfrentado la desesperación y elegido el amor repetidamente, sin vacilar. Al concluir, la sala quedó en silencio, la jueza inclinándose hacia adelante, absorbiendo cada detalle, cada historia, cada testimonio de los años que nunca podrían recuperarse pero que, sin embargo, habían estado llenos de amor. Los abogados de Gerald y Nancy intentaron replicar con argumentos de potencial e intención, pero la profundidad de la historia vivida, la evidencia tangible de un niño cuidado, amado y criado en un entorno estable y afectuoso, no podía ser ignorada, y en ese momento, Donna sintió la culminación de cada lucha, cada lágrima, cada oración susurrada sobre un niño dormido, consolidándose en una verdad singular. El amor no puede cuantificarse solo por ausencia o intención, y el niño que había sido dejado atrás, pero protegido y querido, tenía un derecho que ningún recurso legal podría borrar. Y cuando la jueza finalmente preguntó a Caleb dónde deseaba vivir, el niño, con confianza inquebrantable, miró a Donna y luego al tribunal, su voz firme, cargada del peso de años de cuidado y amor. Con mi abuela, dijo simplemente, y en esas 3 palabras residía el triunfo de la verdad, la victoria indiscutible de la devoción sobre el abandono. La afirmación de que la familia no se define únicamente por la sangre, sino por la presencia, la constancia y el amor que forman el mundo de un niño. Y Donna, sosteniendo fuertemente su mano, sintió una ola de alivio, orgullo y satisfacción silenciosa, sabiendo que la batalla se había librado no solo en la corte, sino en cada rodilla raspada, cada cuento antes de dormir, cada promesa susurrada, y que la vida que habían construido juntos, forjada en lealtad, amor y cuidado inquebrantable, permanecería intacta, inalterada por las reclamaciones efímeras de quienes alguna vez se alejaron. El martillo del juez finalmente cayó, marcando el fin de largas horas de testimonios y evidencia, un sonido que parecía reflejar el peso de cada decisión, cada sacrificio, cada lágrima que Donna había derramado a lo largo de los años, y cuando las palabras salieron de los labios del juez, declarando que Caleb permanecería bajo su cuidado, la tensión en la sala se disolvió en una mezcla de alivio, triunfo silencioso e incredulidad, como si las paredes mismas hubieran contenido la respiración. Durante 8 largos años, la mandíbula de Gerald se tensó, su rostro era una máscara de compostura forzada, mientras los ojos de Nancy destellaban con vergüenza y algo no dicho, un reconocimiento del vacío que su ausencia había creado en la vida de un niño, pero para Donna, todo lo que pudo sentir fue la avalancha de validación, la vindicación de cada noche sin dormir, cada amanecer temprano, cada vez que había susurrado, «Te tengo, Caleb», mientras él dormía con sus pequeñas manos aferradas a su brazo en busca de seguridad, y al estar Caleb a su lado, con el pecho hinchado de orgullo silencioso, ella comprendió que los años no solo lo habían formado, sino que habían forjado un vínculo que ningún papel legal, ninguna reclamación, ninguna ausencia podría romper jamás, un vínculo construido sobre confianza, amor y presencia inquebrantable. Amigos y vecinos en la sala del tribunal asentían discretamente, su apoyo tangible, una comunidad que había sido testigo de la verdad de la devoción de una abuela, y Donna sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, no de tristeza, sino de liberación, de gratitud por la justicia que se alineaba con el amor que había dado libremente, sin preguntas, sin expectativas, y mientras salían juntos, tomados de la mano, con la cabeza de Caleb apoyándose brevemente en su hombro. Donna supo que la batalla había sido más que por la custodia, había sido para afirmar que la seguridad, la felicidad y el sentido de pertenencia de un niño son sagrados, que las promesas hechas con un corazón amoroso tienen peso más allá de la sangre, más allá de los años de ausencia, y en silencio prometió que continuaría protegiendo, cuidando y guiando a Caleb, celebrando cada cumpleaños, cada logro escolar, cada pequeña victoria, sabiendo que cada día junto a él era un triunfo del amor sobre la negligencia, de la constancia sobre el abandono, y al salir a la luz del sol frente al tribunal, las sombras de los últimos 8 años parecieron disiparse, dejando un calor que ninguna decisión judicial podría otorgar, solo la vida vivida plenamente y con fidelidad podía brindar, y Donna lo sostuvo cerca, susurrando suavemente, «Lo logramos, cariño. Este es tu hogar. Siempre lo ha sido, siempre lo será», y Caleb, con una sonrisa que llevaba alivio y la sabia calma de un niño que había soportado más que muchos, apretó su mano y dijo, «Lo sé, abuela. No me voy a ningún lado», y en ese intercambio, los años de lucha, las noches de preocupación, los momentos de miedo y el compromiso inquebrantable del amor de una abuela se condensaron en una sola verdad irrompible. La familia no se define por quien se va, sino por quien se queda, quien lucha y quien ama incondicionalmente, y Donna, erguida a pesar del cansancio grabado en sus huesos, sintió una paz que había ganado, un triunfo que no era solo legal sino moral, emocional y eterno, sabiendo que el niño que había criado, protegido y amado continuaría creciendo en un hogar lleno de cuidado, atención y devoción constante, un hogar que había construido con cada latido,
cada decisión y cada onza de coraje que los últimos 8 años habían exigido, y al salir juntos del tribunal, Caleb sosteniendo firmemente su mano, no hicieron falta palabras. Su vínculo, forjado en pruebas y fortalecido por el amor, hablaba más fuerte que cualquier sentencia, más fuerte que cualquier ausencia, más fuerte que el pasado, y por primera vez en años, Donna sintió el alivio que solo llega cuando la justicia y el amor finalmente caminan de la mano, y fue completo. Después de la batalla en el tribunal, la vida volvió a un ritmo que era a la vez familiar y profundamente cambiado, aunque incluso en esa calma los ecos del pasado persistían, como si cada silla vacía en los cumpleaños de Caleb, cada llamada perdida de sus padres y cada Navidad silenciosa cargaran su propio peso, recordándole a Donna que los 8 años de amor, sacrificio y presencia inquebrantable no habían borrado la ausencia, sino que habían creado un santuario en su lugar, un hogar donde Caleb podía crecer sin miedo a ser abandonado nuevamente. Las mañanas comenzaban temprano, como siempre, con el sonido de los pasos de Caleb bajando las escaleras, su pequeña mano buscando la de ella en la cocina mientras preparaban el desayuno juntos, hablando de proyectos escolares, tareas y planes del día. Cada interacción un testimonio del vínculo que habían forjado a lo largo de años de pruebas y victorias silenciosas, y aunque la tormenta legal había pasado, Donna se encontraba reflexionando constantemente sobre el camino que los había llevado hasta allí, recordando la noche en que él se aferró a su falda con terror, suplicándole que no los dejara ir, y cómo ella le había susurrado promesas que había cumplido con cada fibra de su ser, consciente de que esos primeros días habían sentado las bases para el joven resiliente y seguro en que se estaba convirtiendo. Los días escolares seguían un ritmo de tareas, actividades extracurriculares y pequeños triunfos, cada momento meticulosamente documentado por Donna, no por miedo, sino como crónica de su crecimiento y evidencia de la vida que había fomentado, desde boletas con comentarios elogiosos hasta dibujos que Caleb presentaba con orgullo, cada uno símbolo de su desarrollo y de su dedicación, y ella se maravillaba de cómo, a pesar del abandono, él permanecía amable, empático y determinado, un testimonio del amor que lo había rodeado, no solo de ella, sino de una comunidad que silenciosamente llenó los vacíos dejados por sus padres ausentes, vecinos que animaban en los juegos, maestros que elogiaban su ética de trabajo y amigos que le mostraban las alegrías simples de la infancia que Gerald y Nancy habían dejado de proveer. Las noches se volvieron sagradas, momentos de reflexión y unión, desde los gestos más pequeños, cortando sus sándwiches como le gustaban, dejando notas en su mochila, hasta celebraciones mayores de logros, donde ella los sorprendía con regalos o salidas, momentos cuidadosamente curados para mostrar amor no solo con palabras sino con presencia y esfuerzo, enseñándole que el cuidado se demuestra con acciones, y a medida que crecía, sus preguntas evolucionaban de simples dudas sobre el regreso de sus padres a reflexiones más profundas sobre justicia, confianza y amor, cada una respondida con honestidad, compasión y paciencia, reforzando las lecciones morales que llevaría a la adultez, moldeando su comprensión de la familia, la resiliencia y la integridad. Las fiestas eran particularmente conmovedoras, llenas de recuerdos agridulces y nuevas tradiciones, mientras Donna trabajaba incansablemente para crear celebraciones que honraran el pasado y celebraran el presente, horneando pasteles y galletas, decorando la casa, invitando vecinos y amigos, y asegurándose de que Caleb sintiera la calidez de la conexión, la seguridad y la alegría, incluso cuando la silla vacía en la mesa les recordaba a quienes una vez se habían ido, y ella encontraba fuerza en esos rituales, sabiendo que cada comida compartida, cada historia contada y cada canción cantada se convertía en parte de un tapiz más grande de amor que anclaría para siempre el sentido de pertenencia de Caleb, proporcionándole una base más fuerte que cualquier decreto legal, más fuerte que la ausencia o la negligencia. Los fines de semana se dedicaban a la exploración, el aprendizaje y las aventuras fuera de su hogar, viajes a la biblioteca, museo o parques locales se convertían en oportunidades de crecimiento y unión, donde Donna podía guiar a Caleb no solo académicamente sino también moral y emocionalmente, inculcándole valores de perseverancia, empatía y coraje, asegurándose de que entendiera la importancia de defenderse y el poder de la compasión, y era meticulosa al equilibrar disciplina con afecto, enseñándole responsabilidad a través de tareas, deberes y lecciones de vida, siempre entrelazadas con risas, aliento y reconocimiento de sus esfuerzos, cultivando un sentido de orgullo en quien se estaba convirtiendo, basado en amor y estabilidad, las mismas cosas que sus padres no le habían proporcionado. Aún en estas rutinas estructuradas, Donna permanecía vigilante, consciente de la naturaleza frágil de la confianza, escuchando cuidadosamente cada preocupación que Caleb expresaba, sin importar cuán pequeña, comprendiendo que los ecos del abandono podían manifestarse de maneras inesperadas, y respondía con paciencia y guía, modelando inteligencia emocional, resiliencia y amor incondicional, asegurándose de que nunca dudara de su valor o lugar en el mundo, enfatizando que la familia se define por quienes eligen amar, nutrir y proteger, no solo por la biología. La vida social de Caleb prosperaba,
con vecinos, compañeros y amigos de la iglesia, llenando sus días de interacciones que fortalecían su confianza y habilidades sociales. Y Donna participaba activamente en cada oportunidad de apoyarlo, asistiendo a reuniones de padres y maestros, ofreciendo voluntariado en eventos escolares y fomentando conexiones que ayudaran a Caleb a desarrollar un sentido de comunidad, responsabilidad y pertenencia, asegurándose de que cada amistad y mentor se convirtieran en parte de su familia extendida, tejiendo una red de apoyo que cimentaba aún más su resiliencia y capacidad de amar. Al entrar Caleb en la adolescencia, el papel de Donna evolucionó, pasando de cuidadora a mentora, navegando los desafíos de la adolescencia con honestidad y gracia, abordando preguntas de identidad, moralidad y metas futuras, apoyando su independencia mientras mantenía límites que lo protegieran, compartiendo historias de perseverancia, ética y coraje que ilustraban lecciones de vida que solo la experiencia puede enseñar, y cada conversación se convertía en una oportunidad de infundir sabiduría y confianza, preparándolo para la adultez en un mundo que a menudo carecía de la consistencia y el amor que había encontrado en casa, y en esos momentos, Donna sentía la silenciosa satisfacción de ver a un niño transformarse en un joven reflexivo y capaz bajo la guía constante de una abuela que una vez lo sostuvo como un niño aterrorizado, ahora erguido y listo para enfrentar el mundo con las lecciones, el amor y la fortaleza que ella le había dado. En tiempos más tranquilos, Donna reflexionaba sobre el pasado, sobre el regreso de Gerald y Nancy, sobre las batallas judiciales y los años de incertidumbre, pero lo hacía sin arrepentimiento, sabiendo que cada lágrima derramada, cada noche sin dormir y cada acto de valor habían formado tanto a ella como a Caleb, forjando una vida definida no por el abandono sino por la resiliencia, la devoción y el poder inquebrantable del amor, y comprendió que la lucha por Caleb no había sido solo legal, había sido moral, emocional y eterna, afirmando que quienes se presentan, consistentemente, de todo corazón y desinteresadamente, definen la familia en su sentido más verdadero, y al ver a Caleb reír en el patio, jugando con amigos, su rostro brillante de alegría y confianza, sintió un orgullo y una paz profundos e inquebrantables, sabiendo que le había dado lo único que más importaba, un hogar lleno de amor, estabilidad y compromiso inquebrantable, y ese vínculo, forjado a través de años de lucha y triunfo, seguiría siendo su luz guía por el resto de su vida. A medida que Caleb entraba en la adolescencia, la dinámica de su vida cambió de maneras tanto sutiles como profundas, cada día trayendo nuevos desafíos, descubrimientos y momentos de alegría compartida que profundizaban el vínculo entre él y Donna, quien se había convertido no solo en su abuela, sino en una guía constante, mentora y protectora, enseñándole a navegar las complejidades de la adolescencia sin perder de vista los valores que le había inculcado desde el principio. Las mañanas ahora incluían conversaciones más largas durante el desayuno, mientras Caleb cuestionaba el mundo que lo rodeaba, desafiaba ideas y expresaba opiniones que reflejaban tanto su curiosidad como su creciente independencia, y Donna acogía cada pregunta con paciencia, sabiendo que cada indagación era un paso hacia la construcción de su confianza, pensamiento crítico y brújula moral, animándolo a explorar soluciones, ponderar consecuencias y considerar los sentimientos de los demás, reforzando lecciones de empatía, responsabilidad e integridad, mientras recordaba sutilmente la resiliencia que había aprendido al sobrevivir la ausencia de sus padres y el amor incondicional que había recibido de ella. La vida escolar se volvió más exigente, con materias avanzadas, compromisos extracurriculares y las sutiles presiones sociales de la adolescencia, y Donna permanecía como presencia constante, ayudándolo a equilibrar los estudios con actividades que disfrutaba, asistiendo a prácticas deportivas, ferias de ciencias y presentaciones de coro, animando desde la distancia con orgullo silencioso y suaves recordatorios de mantenerse humilde, trabajar duro y valorar la bondad por encima de los logros, enseñándole que el verdadero éxito se mide no por trofeos, calificaciones o aplausos, sino por el carácter, la perseverancia y la capacidad de levantarse después de los fracasos, lecciones que resonaban profundamente dado lo que ya habían atravesado juntos. Sin embargo, la adolescencia también trajo desafíos que ninguno podía proteger por completo, presión de pares, momentos de duda y el deseo natural de explorar la independencia, que a veces dejaban a Caleb frustrado o retraído. Donna aprendió a dar un paso atrás lo suficiente para que cometiera errores, mientras permanecía cerca para ofrecer orientación, apoyo y seguridad, enseñándole que los errores son oportunidades para aprender y que el amor no depende de la perfección, modelando la resiliencia de manera que las palabras solas no podrían transmitir, mostrándole cómo enfrentar la adversidad con coraje, gracia y claridad moral inquebrantable, todo mientras mantenía la sensación de estabilidad que había definido su infancia. Los fines de semana se convirtieron en momentos para crecer más allá del aula, llenos de lecciones de habilidades prácticas, razonamiento moral y pasiones compartidas, desde trabajar juntos en proyectos de carpintería en el garaje hasta cocinar comidas desde cero, enseñándole a administrar su mesada y guiándolo a través de responsabilidades que lo prepararían para la adultez, combinando la experiencia práctica con discusiones sobre integridad, compasión y la importancia de defender lo correcto.
Y en esos momentos Caleb no solo adquiría habilidades, sino que absorbía un entendimiento más profundo de la confianza, la responsabilidad y el significado de la familia, lecciones grabadas indeleblemente en su conciencia por la mujer que siempre estuvo presente, inquebrantable y completamente dedicada a su bienestar. Las amistades adquirieron más importancia durante este periodo, y Donna apoyaba a Caleb en cultivar relaciones saludables, equilibradas y enriquecedoras, ofreciendo consejos sobre comunicación, resolución de conflictos y lealtad, mientras lo protegía de influencias que pudieran desviar su crecimiento, observando cuidadosamente sus interacciones en la escuela, la iglesia y la comunidad, interviniendo solo cuando era necesario, siempre con el objetivo de fomentar independencia y seguridad. Enseñándole a discernir el carácter, valorar la bondad y elegir compañeros que complementaran, y no socavaran, los valores que ella había cultivado en él desde niño. A medida que Caleb maduraba, surgían inevitablemente conversaciones sobre Gerald y Nancy, a veces motivadas por noticias, rumores o reflexiones propias sobre la ausencia y el abandono. Donna manejaba estas discusiones con honestidad, compasión y orientación cuidadosa, reconociendo la falla de sus padres mientras reforzaba que su regreso nunca había anulado los años de amor, estabilidad y cuidado que había recibido, recordándole que la familia se define no solo por la sangre, sino por la presencia, el compromiso y la constancia. Enseñándole que la lealtad y el amor son acciones, no solo palabras, lecciones que le permitirían abordar relaciones con discernimiento y autoestima. Incluso mientras enfrentaba preguntas sobre perdón, límites y justicia. Las festividades, cumpleaños y eventos comunitarios continuaron siendo pilares de su vida, momentos llenos de celebración y reflexión, donde Caleb experimentaba alegría junto con gratitud, aprendiendo a apreciar a quienes habían estado presentes y apoyándolo, mientras comprendía las consecuencias de la ausencia. Donna trabajaba incansablemente para que cada evento tuviera significado, mezclando tradiciones con nuevos rituales, creando recuerdos ricos en amor, aprendizaje y experiencias compartidas, asegurándose de que cada risa, logro y desafío se contextualizara dentro de la narrativa más amplia de resiliencia, perseverancia y familia construida a través de la elección y la dedicación, en lugar de la obligación. Incluso los momentos cotidianos llevaban un significado profundo, desde leer juntos en tardes lluviosas, discutir literatura, historia y ciencia, hasta paseos vespertinos donde Caleb compartía sus sueños, miedos y reflexiones sobre la vida, cada conversación reforzando la profunda confianza y respeto mutuo que habían cultivado durante años. Donna atesoraba estos instantes como victorias silenciosas de la crianza y la mentoría, momentos que, aunque aparentemente ordinarios, eran extraordinarios en su capacidad de formar a un joven que había experimentado pérdida, abandono e incertidumbre, pero que emergía confiado, compasivo y capaz de enfrentar las complejidades de la vida con sabiduría más allá de sus años. Al acercarse Caleb a la adultez, Donna reconocía los frutos de su dedicación no solo en sus logros académicos, cualidades de liderazgo y gracia social, sino la fuerza de su carácter, la claridad de su brújula moral y el amor y respeto inquebrantables que mostraba a quienes lo rodeaban, prueba de que 8 años de dedicación constante, paciente y completa habían creado una base lo suficientemente sólida como para resistir cualquier desafío externo. Comprendía, con orgullo silencioso, que la verdadera medida de sus esfuerzos no se encontraba en reconocimientos o elogios, sino en saber que había formado una vida, protegido un corazón y guiado a un joven a un lugar donde el amor, la integridad y la resiliencia continuarían definiéndolo, y en esos momentos, al verlo reír, luchar, crecer y prosperar, Donna sentía un profundo sentido de realización, sabiendo que la tormenta había pasado, pero las lecciones, el amor y el vínculo que habían forjado perdurarían, un testimonio del poder de la elección, el compromiso y la fuerza inquebrantable de una familia construida sobre presencia, cuidado y devoción constante. A medida que Caleb entraba en sus primeros años de adolescencia, la estabilidad tranquila que había definido su vida con Donna se vio repentinamente perturbada por recordatorios del pasado que casi había olvidado, la presencia inminente de las intenciones de Gerald y Nancy proyectando una sombra sobre el hogar que siempre había conocido como seguro e inmutable. Comenzó de manera sutil, con susurros en el pueblo, menciones fugaces de vecinos y miradas ocasionales de adultos que sabían más de lo que aparentaban, pero Donna percibió inmediatamente la tensión, sus instintos afinados por años de vigilancia y cuidado, entendiendo que la estabilidad que habían construido podía verse amenazada no por el amor sino por el oportunismo y la imprudencia de quienes lo habían abandonado antes, y se negó a permitirlo. Sabiendo que el sentido de seguridad y confianza de Caleb en el mundo era tan frágil como valioso, y que incluso la menor perturbación podía repercutir en la base de su bienestar emocional, que ella había pasado tantos años cultivando y protegiendo de las inconsistencias de sus padres ausentes. La primera señal oficial llegó en forma de un sobre blanco y nítido, del tipo que llevaba autoridad y peso de consecuencias, entregado no con amabilidad sino con la fría precisión del sistema legal, y al sostener el papel en sus manos, el pulso de Donna se aceleró. Recuerdos de la nota que Gerald y Nancy habían dejado años antes inundando su mente con una mezcla de ira,
tristeza y determinación, porque esta vez no era simplemente una nota sino una citación, una declaración formal de que pretendían reclamar a Caleb, afirmando derechos que habían descuidado durante años, derechos que no reconocían los años de cuidado, amor y orientación que ella había proporcionado. Y las manos de Donna temblaron mientras leía las palabras en voz alta para sí misma, un ritual que la ayudaba a internalizar la realidad de la amenaza y prepararse para la tormenta venidera, cada oración un llamado a la acción, cada frase un desafío a la vida que había construido con Caleb, una prueba de cada lección, cada momento, cada sacrificio que había hecho durante 8 años de devoción inquebrantable. Caleb, ahora más perceptivo y atento a los matices del comportamiento adulto, percibió el cambio en Donna en el momento en que cerró el sobre, sus ojos endureciéndose con determinación, su postura cambiando con el peso de la responsabilidad que había asumido sola durante tantos años, y se acercó con cautela, la curiosidad mezclada con preocupación, preguntando en voz suave y vacilante, «Abuela, ¿qué pasa?». Y ella sostuvo su mirada con expresión firme y tranquilizadora, su voz segura pero gentil, explicando que algunas personas querían tomar decisiones sobre su vida, que había reglas, papeles y jueces involucrados, pero que ella lo protegería, que siempre había estado de su lado y que, sin importar los desafíos, su vínculo permanecería intacto, una promesa que había mantenido desde el primer día que él se aferró a su cintura, aterrorizado de quedarse solo, y ahora, con 12 años, él entendía, de una manera que antes no había comprendido completamente, que la vida rara vez es justa, que el amor a veces requiere valor y persistencia, y que las personas que realmente se preocupan por ti son las que aparecen día tras día. Incluso cuando es difícil o inconveniente, Donna se comunicó de inmediato con Joan Price, su abogada, explicando la urgencia, las implicaciones emocionales y la necesidad de una preparación meticulosa, y juntas comenzaron a reunir un portafolio detallado de la vida de Caleb, documentando cada logro, expediente médico, desempeño escolar, participación comunitaria y testimonio personal que pudiera ilustrar el ambiente de cuidado, amor y estabilidad que Donna había proporcionado, y en el proceso, Caleb aprendió el peso y la complejidad de las decisiones adultas, de la ley y de la justicia, observando de primera mano cómo la evidencia, las palabras y la documentación podían influir en la vida de las personas, y aunque la experiencia era abrumadora, también sirvió como una lección tácita sobre resiliencia, pensamiento crítico y defensa, habilidades que moldearían su carácter y lo prepararían para los desafíos de la adolescencia y la adultez, pues comprendió que proteger lo correcto y justo requería conocimiento, preparación y el valor de mantenerse firme incluso contra aquellos que reclamaban autoridad por posición o linaje. La correspondencia legal se intensificó durante semanas, con cartas llegando a su puerta, cada una más formal, más precisa y más exigente que la anterior, pero Donna nunca flaqueó, nunca permitió que el miedo dictara sus acciones, y en cambio utilizó cada misiva como una oportunidad para reforzar a Caleb los principios que ella había vivido: honestidad, integridad, persistencia y amor incondicional, enseñándole que la medida de una persona no es cuán fácilmente se deja influir por amenazas, sino cuán firmemente se mantiene por lo correcto, y que la fortaleza no es la ausencia de miedo sino la determinación de actuar correctamente a pesar de él. En momentos de quietud, después de revisar cartas, coordinarse con Joan y preparar respuestas, Donna se sentaba con Caleb, ahora de 12 años, explicándole en términos adecuados para su edad la historia, las intenciones de Gerald y Nancy y la importancia del proceso legal en el que estaban entrando, y aunque inicialmente él estaba enojado, confundido y dolido, como cualquier niño podría estar, también sintió claridad, comprendiendo la profundidad de su compromiso, los sacrificios que había hecho y el amor inquebrantable que había guiado cada decisión, y poco a poco, juntos construyeron una estrategia no solo de defensa legal sino de fortaleza emocional, creando una fortaleza de conocimiento compartido, respeto mutuo y confianza inquebrantable que ninguna fuerza externa podría fácilmente desmantelar, y a través de este proceso, Caleb aprendió el valor de la defensa, el poder de la verdad y la fuerza indeleble de una familia definida no solo por la biología sino por presencia constante, cuidado y dedicación inquebrantable, y a medida que las semanas se convertían en meses, el tribunal se acercaba cada vez más. Pero Donna y Caleb enfrentaban cada día con la determinación silenciosa nacida de años de lucha, risas, lecciones y amor, sabiendo que la confrontación próxima los pondría a prueba de maneras nunca antes experimentadas, pero también conscientes de que ya habían sobrevivido juntos al abandono, la incertidumbre y la adversidad, y que el vínculo forjado a través de la dificultad compartida y el cuidado inquebrantable probaría ser más fuerte que cualquier documento, abogado o reclamo pasajero de autoridad parental. Porque Caleb no era simplemente un niño a quien mover por papeles legales, era un joven que había crecido, aprendido y prosperado en el amor de la mujer que nunca se fue, nunca vaciló y nunca dejó de luchar por él, y en la tranquila confianza de su resolución compartida, comprendieron que, cualquiera que fuera el resultado,
su amor, su confianza y su familia perdurarían, un testimonio del poder de la presencia, el compromiso y la fuerza inquebrantable de quienes se presentan cuando más importa. El día de la audiencia llegó con un sentido de inevitabilidad, una tormenta silenciosa sobre el juzgado, y mientras Donna sostenía fuertemente la mano de Caleb en el estacionamiento, podía sentir su pulso, constante pero nervioso, reflejo de su conciencia de que la vida que habían construido juntos estaba a punto de enfrentar su prueba más crítica. Al entrar al juzgado, el aire estaba cargado con el aroma de madera pulida y un leve perfume, el murmullo de personas entrando y saliendo creando un ritmo que le tensaba el estómago, pero Donna mantuvo la barbilla en alto, los hombros erguidos, su mente concentrada en los años de preparación, la documentación meticulosamente compilada por Joan Price y los innumerables testimonios reunidos para demostrar que el hogar, amor y crianza de Caleb habían estado en sus manos inquebrantables. Un hogar definido no por la biología sino por cuidado, protección y afecto consistentes. Al ingresar a la sala, Gerald y Nancy ya estaban allí, sentados lado a lado, vestidos formalmente, con expresiones cuidadosamente neutras, pero Donna podía leer las líneas de tensión, el sutil temblor de anticipación en sus ojos, en marcado contraste con la seguridad casi ensayada que habían mostrado antes. Al llamar el juez al orden, la sala quedó en silencio, cada movimiento amplificado, cada susurro acallado. Y Donna sintió que Caleb apretaba su mano, un reconocimiento silencioso de que estaban juntos, que su vínculo no se quebrantaría por amenazas, acusaciones o maniobras legales. Y cuando Joan Price comenzó a presentar el caso, habló con autoridad, guiando la narrativa, enfatizando la evidencia documentada, la presencia constante de Donna en la vida de Caleb, los registros escolares, los informes médicos, el apoyo comunitario y los testimonios de vecinos, maestros y miembros de la iglesia, todos los cuales atestiguaban no solo el cuidado proporcionado por Donna, sino también el bienestar emocional, crecimiento y desarrollo de Caleb en un entorno de amor y estabilidad, en marcado contraste con la negligencia y ausencia que habían caracterizado los años de abandono de Gerald y Nancy. A medida que los testigos se presentaban uno a uno, cada uno contando historias de los logros de Caleb, su educación, su esfuerzo y el ambiente de crianza que Donna había creado, Gerald y Nancy se movían incómodos en sus asientos, sus expresiones ensayadas flaqueando ante la verdad innegable, la sala absorbiendo el peso de la realidad, y Donna podía verlos. Sutiles destellos de reconocimiento en los ojos de Caleb, la comprensión de que la vida que había conocido y amado estaba siendo validada, que los años de cuidado, sacrificio y devoción inquebrantable estaban siendo reconocidos de una manera que las palabras por sí solas no podían capturar, y mientras el lenguaje legal giraba a su alrededor. La esencia del caso era simple. Un niño había sido abandonado y dejado al cuidado de quien consistentemente se había presentado, amado y protegido, y la justicia, en su forma más pura, exigía que esta realidad fuera honrada. Cuando Gerald intentó hablar, su voz vacilante, Nancy ofreciendo una intervención defensiva, Donna permaneció calmada, su determinación firme, dejando que la evidencia y los testimonios hablaran más fuerte que cualquier argumento desesperado que pudieran presentar. Y cuando Caleb fue invitado a expresar sus pensamientos, su voz, clara y medida, expresó una lealtad sincera hacia la mujer que lo había criado, sus palabras, cargadas no de desafío sino de verdad, una verdad moldeada por la experiencia, el amor y el apoyo inquebrantable, y al hablar de su hogar, sus rutinas, sus maestros y amigos, el juez escuchó atentamente, cada detalle reforzando la realidad irrefutable de que Donna Gardner había sido, durante 8 años, no solo una abuela sino una guardiana, una figura parental y el centro de la vida de Caleb, el ancla que necesitaba para crecer, prosperar y encontrar seguridad en un mundo que una vez lo había abandonado. La tensión en la sala era palpable, el aire cargado de anticipación, pero cada palabra de Caleb era un clavo en el ataúd de las reclamaciones de Gerald y Nancy, un testimonio del poder indiscutible de la presencia, el amor y la dedicación frente a las vacías afirmaciones de autoridad biológica, y al concluir los testimonios finales, Joan Price resumió el caso, enfatizando que el corazón del asunto no eran solo las formalidades legales, sino el bienestar, estabilidad y felicidad de Caleb, el joven cuya vida había sido moldeada por el cuidado y la devoción más que por la ausencia, y mientras el juez revisaba la documentación, los testimonios y las propias palabras de Caleb, la sala contuvo el aliento, consciente de que la decisión impactaría no solo un caso de custodia legal sino la validación de años de amor y dedicación inquebrantable. La afirmación de que la vida de un niño se define por quienes consistentemente se presentan, no por quienes abandonan ni regresan por conveniencia, y cuando finalmente se leyó el fallo, fue una victoria no solo para Donna y Caleb sino para el principio de que el amor, la consistencia y el cuidado son la medida más verdadera de la familia, y al salir del juzgado, de la mano, con alivio envolviéndolos, Caleb miró a Donna con ojos llenos de gratitud. Un entendimiento silencioso pasando entre ellos de que las pruebas que habían soportado solo habían fortalecido su vínculo, su historia compartida ahora oficialmente reconocida, y
La tormenta que había amenazado con arrancar sus vidas había sido superada, dejándolos más fuertes, unidos y resilientes que nunca, demostrando que la presencia, el amor y el compromiso firme no pueden ser anulados por la ausencia, la negligencia o las reclamaciones pasajeras de quienes una vez se alejaron. Después del veredicto, el peso que había recaído sobre los hombros de Donna durante 8 largos años finalmente comenzó a levantarse, aunque el alivio se mezclaba con la conciencia persistente de lo cerca que habían estado de perder todo lo que habían construido juntos, y mientras salía del juzgado con Caleb a su lado, la luz del sol parecía más intensa, el aire más nítido, llevando consigo un sentido de nuevos comienzos, una promesa que ningún tribunal ni abogado podría borrar, el vínculo. Forjado en años de cuidado, cuentos antes de dormir, rodillas raspadas, tareas escolares, victorias y momentos silenciosos de risa compartida, la pequeña mano de Caleb se aferraba firmemente a la de ella, su rostro sonrojado por una mezcla de triunfo y aprensión persistente, ese tipo de aprensión que proviene de vivir en la incertidumbre. Y ella podía ver el cambio emocional en él, como levantaba los hombros, enderezaba la postura y la confianza en sus ojos reflejaba a un niño que ahora entendía que su hogar, su estabilidad y su futuro estaban seguros, no porque alguien simplemente decidiera dárselos, sino porque habían sido ganados con amor y dedicación inquebrantables, un amor que nunca flaqueó incluso cuando lloraba hasta quedarse dormido por los padres que no aparecieron, un amor que convirtió una pequeña granja en un santuario, una mesa de cocina en un aula, un patio trasero en un campo de victorias y un corazón en un lugar seguro donde Caleb podía crecer sin miedo. Mientras caminaban por las calles familiares de Chillicothe, los vecinos se detenían y saludaban, algunos ofreciendo sonrisas que llevaban el reconocimiento silencioso de todo lo que habían presenciado durante los años, el heroísmo silencioso de una mujer que había criado a su nieto cuando las personas responsables se habían alejado. Y Donna sintió una profunda gratitud por la comunidad que los había apoyado, recordándole que la familia se extiende más allá de la sangre, que el amor, el compromiso y la consistencia son lo que realmente define a quienes moldean nuestras vidas, y al llegar a la granja, Caleb corrió al jardín, donde las flores que habían plantado juntos florecían en colores intensos, resultado de cuidado tierno y atención paciente, y miró a Donna con una sonrisa que decía más de lo que las palabras podrían. Una sonrisa que transmitía confianza, alegría y la certeza de pertenencia. Dentro de la casa, retomaron la rutina nocturna, un ritmo que siempre había sido suyo, tareas en la mesa, cena juntos, pequeños proyectos, cuentos antes de dormir, y sin embargo, esa noche llevaba un peso nuevo, un sentido de cierre, la sensación de que los años de preocupación, anticipación y miedo habían culminado finalmente en una justicia que honraba la verdad de sus vidas, y mientras Donna arropaba a Caleb, alisándole el cabello y abrazándolo por un momento prolongado, susurró promesas que ya no eran hipotéticas sino reales, promesas de que nunca más tendría que enfrentar el abandono, que el hogar que habían construido juntos era suyo, y que el amor, el tipo que se demuestra día tras día, continuaría rodeándolo de formas que las palabras apenas podrían captar. Después de que Caleb se durmió, Donna se sentó en su sillón favorito, la luz de la tarde derramándose sobre el piso, y se permitió reflexionar sobre el camino que los había llevado hasta allí, recordando el día en que lo dejaron en su puerta por primera vez, las noches interminables de preocupación, las victorias grandes y pequeñas, las lágrimas derramadas en silencio, las oraciones susurradas pidiendo guía y fortaleza, los momentos en que la esperanza parecía frágil y efímera, y comprendió, con la claridad que solo llega tras superar dificultades, que cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada acto de paciencia y bondad había valido la pena, porque había nutrido no solo a un niño sino a una vida, un alma, un futuro lleno de posibilidades, resiliencia y amor, y sabía que esta historia, la suya, era ahora un testimonio del poder perdurable de la familia, no definido por quienes se alejan, sino por quienes se mantienen firmes, quienes luchan, quienes aman a pesar de los obstáculos, y mientras las estrellas aparecían fuera de las ventanas de la granja, Donna sintió que la paz se asentaba sobre ella, la tormenta había pasado. La lucha había sido ganada, y aunque las cicatrices del pasado permanecerían, ahora eran marcas de supervivencia, valor y devoción. Inquebrantable, y en la quietud, sonrió, sabiendo que Caleb, su nieto, ahora de 12 años y prosperando, comprendía que el amor no se mide por la ausencia sino por la presencia, por aparecer, por proteger, nutrir y nunca abandonar, y que el hogar que habían creado juntos era más que paredes y muebles, era la encarnación de 8 años de devoción, 8 años de prueba de que la familia, cuando se construye sobre cuidado y compromiso, no puede ser arrebatada, sin importar los obstáculos o las reclamaciones, y al apagar las luces y caminar a su habitación, sintió la confianza, amor y gratitud de Caleb flotando en el aire, una afirmación silenciosa de que habían sobrevivido lo imposible y emergido más fuertes, su vínculo intacto, sus vidas entrelazadas en una historia de resiliencia, justicia y, sobre todo, del poder perdurable del amor.